vamos a hablar sobre un tema central que tiene que ver con los tarifazos. Ustedes seguramente han visto que es el tema de agenda de los medios nacionales y por supuesto Catamarca no es la excepción porque los efectos también se hacen sentir en nuestra provincia. Hay un freno por parte de la justicia que esto hace avisorar un panorama complejo. Es por eso que nos acompaña Alexis Russo, quien es el titular de la Asociación de Consumidores de Catamarca, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se ha incrementado, la pregunta es, los reclamos de la gente y la incertidumbre ante no saber qué hacer con, por un lado, las tarifas de gas, pero también de electricidad? Así es, han sido, digamos, muchos los llamados, las consultas que hemos recibido, como pudimos observar en los distintos medios, bueno, esto va cambiando, ¿no? Día a día tenemos nuevas noticias. Ahora lo que tiene que saber el consumidor, el usuario, en este caso puntual del fallo de la Corte, es que, bueno, es algo muy importante porque, ¿qué ocurrió? El fallo únicamente es comprensible para los usuarios, digamos, domiciliarios, y no así, ¿no es cierto?, para la industria y el comercio, Sí. en donde se va a fijar un tope máximo de aumento de hasta un 500%, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, lógicamente, bueno, la Corte, ¿qué pidió? Pidió la realización de las audiencias públicas correspondientes, que esto nosotros los venimos diciendo desde un comienzo. No se podía aumentar las tarifas como se hizo, es decir, hay todo un ordenamiento que hay que seguir, tiene que tener un mínimo de legalidad, y el artículo 42 de la Constitución es el que ampara tanto a asociaciones de consumidores como la nuestra y a cualquier usuario a participar, ¿no es cierto?, en una audiencia pública en todo lo que sería regular, ¿no es cierto?, el tema de los servicios públicos. Y por lo pronto, ¿la recomendación es no pagar? No, a ver, ya, digamos, en materia de gas ya ha quedado resuelto cómo sería, es decir, la Corte lo que dijo es de que la tarifa se va a retrotraer al 31 de marzo, es decir, que a todo aquel que haya pagado con el aumento se le tiene que devolver, y el que lógicamente todavía no pagó, bueno, va a tener que esperar, digamos, que se refacture, o bien puede pagar y ese importe, digamos, abonado de más, se le va a devolver, digamos, en la siguiente factura. Ahora, el fallo de la Corte dice justamente que se tienen que convocar audiencias públicas, tal cual tendría que haber sucedido. También dice que el fallo es no vinculante, con lo cual se pueden hacer todas las audiencias públicas, pero en definitiva la decisión la termina teniendo otra vez el Gobierno Nacional de la definición de las tarifas. Exactamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, justamente hay un punto que hay que destacar en el caso de las audiencias públicas. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, que somos del interior, nos cuesta, digamos, llegar a Buenos Aires para poder participar de la audiencia. Sí. Todas las asociaciones del interior hemos impugnado esta audiencia convocada ahora para el 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque no, digamos, o sea, debería hacerse varias audiencias, por lo menos regionales, ¿no es cierto?, en la zona norte, Como tener para poder participar. para poder participar, ¿no es cierto? Aparte, digamos, esa es una cuestión. Otra cuestión es de que únicamente se va a debatir en esa audiencia lo que sería el costo de traslado, digamos, del gas, ¿no es cierto? Y no así el valor, ¿no es cierto?, de boca de pozo, que vendría a ser lo que integra en un 70% prácticamente el valor de la tarifa. Y a donde está básicamente la discusión, ¿no? Exactamente. Respecto a los precios. A Ahora esto, digo, sumado de que no es vinculante, ¿no es cierto?, aparte el acceso también a la información, las asociaciones de consumidores que están en Buenos Aires están teniendo muchísimos problemas para acceder al expediente, que tiene 25 cuerpos y hay que pedirlo por nota, es decir, toda una burocracia que no debería existir a los fines de poder tener, digamos, garantizar el acceso de todos a la información para poder saber con qué me voy a encontrar yo el día de la audiencia. Si no, es como ir de espectador simplemente y aceptar, digamos, lo que nos digan en ese momento, ¿no?
Bien, yo quería compartir con usted algunos datos que han sido difundidos por el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. El índice de confianza del consumidor se desplomó en agosto un 24,7% respecto del mismo mes del año pasado, uno de los datos que fue difundido. Este que me parece importante, la confianza de los argentinos sobre la posibilidad de comprar bienes durables, un auto, electrodomésticos, por ejemplo, e inmuebles, se hundió un 51,4% en el relevamiento realizado entre el 4 y el 14 de este mes. Y por último, la percepción de los argentinos sobre su situación económica personal con relación a un año atrás cayó un 20,1%. ¿Qué análisis puede hacer usted? No, bueno, está a la vista, ¿no? Estamos, digamos, atravesando una crisis económica muy fuerte, ya se siente, digamos, una recesión en el consumo, sobre todo de electrodomésticos. Las casas de electrodomésticos están con un sobrestock, no saben, digamos, qué hacer. Por eso es que ustedes van a ver de que el consumidor hoy está, digamos, siendo bombardeado, digamos, de una fuerte publicidad que tiende, digamos, al consumo. Los supermercados sacan ofertas de 2x1, que el segundo producto al 50% más barato. Es decir, son todas estrategias que se están implementando desde desde las grandes empresas para tratar de reactivar, ¿no es cierto?, y tratar de paliar la recesión. Por supuesto que al consumidor que no le alcanza, no le alcanza y pasa, digamos, de la persona que antes gastaba, digamos, decía, bueno, voy a cambiar un televisor por uno más nuevo, ya no lo hace, directamente se está concentrando en los gastos esenciales, los más básicos, digamos, más que nada en la canasta alimentaria. Sí. Y, digamos, estos gustos, por así decirlo, que antes se daba, por supuesto ahora ya no existen, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede observar, una fuerte, digamos, un fuerte intento de las empresas de captar consumidores. Esta contracción, digamos, claro, de la economía. Y del consumidor que ya desconfiado y sin dinero, digamos, o sea, con un sueldo muy licuado, digamos, por la misma inflación que hay, se ve impedido, digamos, de acceder a este tipo de productos, ¿no? A mí me interesaría volver al tema del tarifazo y meternos de lleno en la provincia, porque más allá de la cuestión del gas, en Catamarca tiene un escenario más complejo. El otro día incluso la gobernadora Lucía Corpachi hizo declaraciones, porque al comprar la energía, digamos, hay que establecer lo que es el precio, el VAT, valor agregado de distribución y toda esa cuestión vinculada a una empresa que tiene Catamarca. ¿Cómo se trabaja en ese aspecto y cómo se puede lograr un equilibrio en tarifas que puedan ser accesibles para la gente, pero también pagando lo que le corresponde por la distribución de la misma? En ese sentido, me parece de que lo correcto sería bueno, realizar una audiencia pública en Catamarca para que la provincia pueda demostrar los mayores costos que está teniendo en el tema de la distribución, pero no cometer los errores que se están cometiendo a nivel nacional, es decir, proporcionar la información con la antelación suficiente para que nosotros, digamos, podamos acceder a la misma y, por supuesto, discutirlo, ¿no es cierto?, en esa audiencia. Y me parece que lo más importante es que si hay que hacer un reajuste, siempre tiene que ser gradual. Claro, no como tan impactante. Exactamente. Yo creo que de esa forma, porque, digamos, todos sabemos, somos conscientes de que hay mayores costos, de que las tarifas están desactualizadas, que los gastos de distribución son mayores. Pero también la comparación entre Buenos Aires y Catamarca es muy diferente, muy evidente. Exactamente. Y bueno, hay que esperar también qué va a pasar a nivel nacional. Ya, digamos, lo tiene para dictaminar la Procuradora de la Nación, Gil Carbó, al expediente, digamos, al expediente que frenó, a la sentencia que frenó el tarifazo, expedida por la Cámara Federal de La Plata, y ya lo tiene para dictaminar. Creo que, me parece que el martes 6 de septiembre la Corte ya se estaría expidiendo respecto puntualmente al tema de tarifas de luz. En base a eso, me parece que Catamarca también va a tener que adoptar, obviamente, lo que la Corte diga, pero sí, me parece, como vos bien me decías,
analizar puntualmente el gasto que nosotros tenemos en la provincia, se debería hacer con una audiencia en Catamarca para darle, digamos, un marco de legalidad y publicidad, ¿no es cierto?, que es lo que todos los usuarios se merecen. Digamos, el gobierno insiste mucho con el tema de la actualización de las tarifas, a lo que ellos llaman sinceramiento. Y de acuerdo a las políticas que se ha establecido en materia de servicios, ¿ustedes qué piensan? Este nuevo gobierno, que muchos han calificado de ajuste feroz, ¿se tiende a ir a una privatización nuevamente de los servicios? ¿Esto es exagerado hablarlo? ¿Qué opina? Sí, a mí me parece todavía, digamos, apresurado hablar de una privatización. A mí me parece de que el Estado puede brindar el servicio de una forma eficaz, pero me parece que la política quizá del gobierno nacional tiene que cambiar un poco, tiene que ser, digamos, menos agresiva en este sentido y realizar las inversiones, hacer un plan de inversión a largo plazo y a corto plazo, por supuesto, para no resentir el servicio, pero siempre atendiendo a las posibilidades de contribución que tienen los usuarios. Porque, ¿qué pasa? Si vemos lo que se hizo con la quita de subsidios para los servicios públicos, no lo vimos, por ejemplo, en los subsidios que se le paga al barril de petróleo. Es decir, por un lado, estamos subsidiando a las grandes petroleras y por el otro, le estamos negando el subsidio a la gente que menos tiene. La transferencia. Claro, entonces es un tema bastante complejo que me parece que a partir de ahora lo van a empezar a analizar. También se está analizando, por ejemplo, en el tema del gas, el hecho de poder aplicar una tarifa plana de gas donde el usuario pagaría mes a mes el mismo monto, ¿no es cierto? Bueno, son distintas estrategias que van a, digamos, flexibilizar un poco esta cuestión, ¿no? Un tema de más interesante, por supuesto debe haber mucha gente con muchas dudas. ¿Tienen ustedes un espacio físico, un lugar donde se puedan contactar para recibir asesoramiento? Sí, nosotros estamos funcionando en la calle República 207, local 5. Recibimos las consultas, digamos, por la mañana, por la tarde, podemos asesorarlos en todo lo atinente a defensa del consumidor. Digamos, el asesoramiento es gratuito, eso que quede claro. La idea es asistirlo para lograr equilibrar esa desventaja que siempre existe. Cuando hablamos de defensa del consumidor, hablamos de la protección de los derechos del consumidor en base a esa desventaja que hay entre la parte más débil, que es el consumidor, y la parte más fuerte, si se quiere, que sería el proveedor, que tiene mayor información y demás. Nosotros los asesoramos, presentamos los reclamos, estamos trabajando articuladamente con la Dirección de Defensa del Consumidor de Catamarca, la cual me parece una muy buena idea que ha tenido de descentralizar la atención, es decir, llevarla también al interior de Catamarca, que antes nunca había habido una repartición que tome y reciba reclamos en el interior, porque siempre hay que tener en cuenta que el consumidor, el que se encuentra más alejado, digamos, de la capital, de los centros urbanos, es, digamos, el que está más desprotegido. Bien. Entonces, siempre, digamos, hay que valorar esa cuestión, ¿no? Y bueno, lo que necesiten, a su disposición, ¿no? Gracias por acompañarnos. A ustedes, por favor.